Soy la doctora María Velasco, médico psiquiatra, y os doy la bienvenida a mi podcast Raíces. Hoy continuamos con la segunda parte del podcast que grabamos con Carlos González sobre los límites y la frustración en la infancia. Ahí poner límites parece que está como mal visto, o sea, como eres un padre o una madre más punitivo o más a la antigua usanza, como si lo antiguo todo fuera malo, efectivamente. Bueno, es que posiblemente, yo creo a veces que hemos tenido como una inversión de la carga. A ver, yo fui a un colegio de curas en tiempos de Franco. Ya me explicaron que hasta los 6 años no tenía que confesarme. Es decir, poco antes de hacer la primera comunión, hacías la primera confesión. Antes no había que confesarse. No sé ahora si fue a los 6 o los 7. Porque los niños de menos de 6 o 7 no tienen uso de razón y por lo tanto no han cometido ningún pecado y por lo tanto no se tienen que confesar. Y eso lo decía un cura en 1967. ¿Cómo es posible que ahora se diga que hay niños malos con 2, 3 años? A ver, no tienen uso de razón. Entonces, hay una especie de obsesión porque los bebés, los niños pequeños, obedezcan en todo al pie de la letra. Es decir, que tiene que estarse quieto, tiene que lavarse los dientes, tiene que irse a la cama, tiene que comerse la verdura, tiene que no sé qué, tiene que no sé cuántos. En cuanto un niño de 2, 3, 4 años se sale del redil, bueno, problema de conducta, consultar al psicólogo, tal. Y yo creo que muchos padres están tan cansados de hacer el ridículo y además han perdido tanta autoridad, porque la autoridad yo siempre digo que es como el dinero, si te la gastas en tonterías te quedas sin dinero. Efectivamente. Entonces, han gastado toda su autoridad en conseguir que el niño no se rasque la nariz, no se siente torcido, no se ponga tal cerca del libro, no sé qué, no sé cuántos, y ahora cuando realmente tenían que usar su autoridad para decir no bebas alcohol, no fumes no sé qué, no Ya vayas a están tal sitio, agotados. ya no, que haga lo que quiera. Muy bueno eso. Y es eso, a ver, yo como pediatra, teóricamente los pediatras vemos niños hasta los 18 años, como mínimo a los 14. Sí. Me han traído así de niños que no comen verdura. Jamás me han traído un adolescente porque toma alcohol o porque fuma. Jamás en la vida. Pero ¿de verdad creen que es más importante si come verdura o no? ¿No? Ya pasan. Llega un momento. Entonces, a ver, no te preocupes tanto por si come verdura o no. No pasa nada. Las Es eso, cosas gordas vienen luego. efectivamente, yo a los padres y a las madres les digo que hay que tener unas prioridades, que todo no se puede hacer. Claro. La crianza no es un manual, una revista bonita que se puede cumplir como nos cuentan, no es verdad, porque es una relación humana que varía, que depende del día, pero en donde sí que hay que tener las prioridades claras y saber qué es lo verdaderamente importante. Pero es verdad que a los niños no se les deja ser niños, no les entendemos como menores de edad, como que pues eso, que se tiran, que gritan, que hay veces que vienen a la consulta niños que me dicen, es que son muy movidos. Y digo, un niño alegre, un niño sano, es un niño movido. No. Un niño que no se va a Mal estar asunto si está quieto. Efectivamente, un niño quieto, de 3 años, de 4, de 5, quieto, en un rincón. A mí es el niño que me preocupa, no el niño que se mueve, que expresa vitalidad, que quiere probar las cosas, que no tiene miedo a determinadas y que necesita un adulto que le esté cuidando detrás, efectivamente. Exacto. Pero yo creo que también es que las madres y los padres se piensan en examen, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en una sociedad muy narcisista, muy egocéntrica, en donde tú tienes que demostrar a los demás que vales mucho a través de muchas cosas. Y una de esas es la maternidad y la paternidad, cosa que nos quita completamente la libertad de poder vivirla a nuestra propia manera y de una manera más natural. Entonces estamos permanentemente a examen, es decir, como yo sea una madre que no le doy el brócoli al niño, tal, que van a pensar que, no, que soy mala madre, ¿no? Y entonces Claro. me desgasto muchísimo al principio de la infancia. Y que hay que reconocer que los pediatras hemos tenido una culpa de eso. Es decir, que, bueno, a mí me han llegado a preguntar varias veces cuánto tiempo dura la fruta una vez triturada sin perder sus propiedades. Pues sé, no sabía que la fruta tenía propiedades, pero bueno, a ver, pero... a Es ver, que fíjate qué nivel de exigencia, ¿no? yo O sea, que no tienes unos recomiendo... minutos después del puré para darlo, si no, Exacto. ¿no? A ver, yo no recomiendo nunca triturar fruta, porque es eso, a mí mi madre no me trituraba la fruta. Pero bueno, a ver, tampoco es tóxica. A ver, si quiere triturar la fruta, pues tritúrela, pero se tritura en un minuto, ¿no? Brrr, pum. Pues ¿para qué va a hacer cálculos de cuánto tiempo dura? Pues cuando Pues lo vaya... porque se la quiere llevar al parque. Claro, es que el mayor sale del cole a las 5 Eso y es. entonces como la fruta es a las 5, tengo que llevar el tupper con la fruta para dárselo en la puerta al pequeño. Pero no se le ha ocurrido que puede dárselo a las 4:30, a las 5:30, o por la mañana. En los hoteles hay fruta por la mañana para el desayuno. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué la fruta de los niños siempre es a las 5 de la tarde, como los toreros?
Y claro, hay gente que al oír eso dice, oh, claro, estos son madres obsesivas, madres histéricas. Perdona, un pediatra le dijo, dele la fruta a las 5. Ujú. Si a mí un médico me dice, ponte 12 unidades de insulina, no me pongo 10 y no me pongo 14. Yo tengo derecho a creer que cuando un médico me dice que el antibiótico es cada 8 horas es porque es cada 8 horas. Si no, no me lo diría. Entonces, si no es a las 5, ¿por qué le dices a las 5? Si no son 100 gramos de no sé qué, ¿por qué le dices 100 gramos? Si en vez de decir, dale 50 gramos de pollo a las 3 de la tarde mezclado con no sé cuántos guisantes y no sé cuántas zanahorias, si en vez de eso dijera simplemente, ya le puedes dar pollo, pues se ahorraría muchos problemas. ¿Tú crees que a lo mejor esos consejos de pediatría, de cuando nace la pediatría, eh, nacen como para lo mejor y lo más exquisito para el menor, sin tener en cuenta que ese menor le está cuidando una madre y un padre que tiene unas circunstancias? Como si fuera un menor en un laboratorio, ¿sabes? Como si fuera una cosa que no tiene en cuenta todo un entorno en donde ese niño crece, claro. Bueno, claro, las distintas especialidades médicas, decías que antes no había pediatría, las especialidades médicas, dicen los historiadores de estas cosas, nacieron cuando una determinada especialidad adquiría un instrumento o una técnica que los demás no sabían. Es decir, ¿por qué hay cardiólogos? Porque hay auscultación y porque hay electrocardiogramas. Si no, no hacía falta un cardiólogo. ¿Por qué hay neurólogos? Porque hay una exploración neurológica, porque hay un electroencefalograma. ¿Por qué hay pediatras? Por la lactancia artificial y las vacunas. ¿Y por qué hay psiquiatras infantiles? Pues porque los niños están un poco así, Efectivamente. porque los hemos puesto en los nervios. Ujú. Entonces, claro, cuando... Sí, pero que hay un origen social, o sea, hay algo más allá de simplemente de como puede ser, por ejemplo, una enfermedad, una diabetes, ¿no? Sino que todo esto que estamos hablando, yo creo que tenemos que comprender que la crianza está dentro de un momento social y de una sociedad que modula y que nos condiciona y que nos hace a veces perder el objetivo o exigirnos de más Mm, o poner el foco en donde no podemos ponerlo, ¿no? bueno, es que yo creo que claramente en el caso de criar a los hijos, el objetivo era disfrutar de tu hijo. Es decir, ¿para qué diablos tienes un hijo? ¿Para castigarle? ¿Para ponerle en el sillón de pensar? ¿Para poderle marcar O los sea, límites? ¿Para yo poderlo llevar antes al pero psicólogo? Carlos, tenemos que admitir que antes los castigos, cuando había castigos y se permitían o se veían normales castigos que eran físicos, que eran abusos físicos, Sí. y antes había muchísimos más niños no deseados, o sea, porque no había métodos anticonceptivos, porque entonces Ujú. esa realidad no podemos negarla. Pero es verdad que ahora mismo también hay muchos niños que llegan a este mundo y que no son deseados, pero bueno, sí son admitidos y sí son Mm. luego recibidos, pero no se tiene tiempo. El problema es que no se tiene luego, no hay una realidad, yo no tengo un concepto real de lo que es una maternidad y lo que implica tener un hijo para actuar en consecuencia, sino que he idealizado mucho cómo va a ser. Pienso que en mi vida, que está ya súper, súper llena, va a encajar un hijo como encaja un libro, por ejemplo, que hago un poquito de hueco y lo meto, y un hijo requiere, es una persona que además tiene que construirse, requiere muchísima dedicación. Ahí está. No es lo que decías antes, que hay una serie de etapas que no te puedes saltar. Y claro, estamos animando a que la gente se salte las primeras. Ujú. Es a ver, ¿por qué en Suecia, en Alemania, en Noruega tienen un año, año y medio de permiso de maternidad y aquí tenemos 4 meses? Es decir, tenemos prácticamente la misma jornada laboral, prácticamente la misma edad de la jubilación, prácticamente los mismos días de vacaciones al año, pero esto de la maternidad no hay manera. Fíjate que el sistema lo Eh, que hace es abrir unidades de psiquiatría para adolescentes mm, en vez de trabajar en prevención, en pensar esto que estamos hablando y aumentar las bajas claro, maternales al claro. tiempo que de verdad hacen Bueno, falta, no sé ¿no? si te acuerdas aquel documental, ¿cómo se llamaba? No sé qué, de Columbine. ¿Te acuerdas aquel documental que ganó un Oscar, que era sobre las armas en Estados Unidos, las matanzas en los Sí. institutos? Me acuerdo que en aquel documental salía una cosa muy buena. Entrevistaban a una mujer, madre soltera, que vivía en las afueras de no sé qué ciudad y le habían conseguido los servicios sociales un trabajo. Tenía 2 horas de autobús para llegar al trabajo, luego trabajar y 2 horas de autobús para volver, para limpiar un McDonald's o algo similar y ganar una birria. Ujú. Y el señor que hacía el documental decía: "¿Cómo es que el Estado no se da cuenta de que hubiera sido mejor que esta mujer estuviera criando a sus hijos
en vez de hacerla perder 10 horas al día y gastarse el dinero en darle una guardería para sus hijos. Ujú, Dale directamente el dinero sin que tenga que perder 10 horas yendo a fregar un suelo. ujú. Y estos niños están mucho más cuidados. Entonces, claro, separas a los niños de la madre 10 horas al día desde que son bebés y luego te extraña de que haya Y la problemas en la cantidad de adolescencia. madres, la cantidad de madres que pueden quedarse con sus hijos y que sin embargo se sienten presionadas, Mm, bueno, pues porque parece, yo tengo en la consulta madres que desearían quedarse con sus hijos, no que es que quieran trabajar, sino que desearían quedarse con sus hijos, pero sienten una presión social sí, de sí. que quedarte con tus hijos en casa parece una pérdida de tiempo. O sea, como que no te estás realizando, como que es la crisis de los cuidados, ¿no? Que realmente cuidar ahora mismo no es algo ni valorado, ni tenido en cuenta, ni que pongamos en No, valor. pero bueno, es una actitud muy machista de nuestra sociedad. Es decir, a ver, tradicionalmente había unas funciones, bueno, tradicionalmente en mi infancia, quiero decir, sabe Dios en el siglo XVI lo que hacían, y puede haber cambiado mucho esto, pero bueno, hubo un momento en que solía haber una función más o menos diferenciada para el padre y para la Sí, madre, para el varón y para la mujer. ¿Que no queremos una función diferenciada? Pues vale, pues hagámoslo de otra manera. Pero eso se ha hecho diciendo, por definición, lo que antes hacían los varones es muy bueno y es maravilloso. Lo que antes hacían las mujeres es una mierda y tienen que dejarlo de hacer. Es decir, y bueno, si una mujer juega al fútbol, o escala el Himalaya, o es bombero, o dirige un tanque, saldrá por la tele. Las mujeres conquistan un nuevo tal, pero nunca sale por la tele el hombre que ha puesto una lavadora, el hombre que ha planchado. No, eso no le damos importancia ninguna. Entonces, francamente, a mí eso me parece muy machista. Lo que están diciendo es que mi madre era una maruja y que las cosas importantes las hacía mi padre. Y no, perdona, las cosas importantes las hacía mi madre. Sin mi madre, hubiéramos muerto. Es decir, ella compraba, ella efectivamente, cocinaba, ella limpiaba. Mi hay padre, un si voy 8 horas a sí. la oficina, volvía, nunca supe lo que hice en la oficina mi padre. Mi padre era prescindible. Hay una función materna que es esa, la de estar, la de cuidar, la de ver, la de mirar, la de conocer, y hay Ah, una función paterna que es más la de incentivar, la de poner más un límite, pues hasta aquí, pues hasta aquí, pues no. Entonces, creo que mm, ahora mismo no hay alguien que se esté encargando de esa función materna, tampoco de la función paterna, porque como te digo, yo tengo muchas familias que ven el límite, han confundido el límite como con algo negativo, con algo punitivo que tiene que ver con la agresión, con la violencia, con ir con el maltrato a los menores, ¿no? Pero tampoco hay nadie que esté asumiendo la importancia de los cuidados y que los cuidados se realizan minuto a minuto, ¿no? mm, Incluso que ya te digo que hay madres que se sienten muy presionadas en que quedarse en casa cuidando de sus hijos es negativo. Luego hay muchos pacientes que nosotros tenemos en la consulta que son menores con síntomas leves, moderados, pero que afectan a sus vidas y que lo que hacemos es trabajar con los servicios sociales para que haya alguien con esos menores por las tardes, en vez de invertir dinero en que esas madres que van a trabajos muy precarios se puedan quedar con sus hijos y establecer así una relación de cuidados y una crianza con sus hijos. mm. Antes la negligencia con los menores era claramente el abuso de poder, el maltrato físico, las vejaciones. ¿Tú crees que esto es un tipo de negligencia contra la infancia, lo que tenemos ahora? O sea, ¿cómo es la negligencia de los tiempos que estamos viviendo ahora? Bueno, es que es eso, es negligencia. Eso es. Es decir, que claro, también hay un problema siempre de cómo se usan las palabras. Uno dice una cosa, el otro ha entendido otra cosa distinta. Entonces, eh, hablan algunos de lo malo que es la permisividad para con los hijos. Ujú. Y sin embargo, bueno, probablemente conoces, hay estudios muy buenos de un equipo de psicología en Valencia que ha hecho estudios sobre los distintos estilos parentales, de Sí. autorizativo, autoritario, y demuestran que en España, y lo mismo se ha demostrado en otros países, el que mejor funciona en el sentido de tendrán menos problemas con la justicia, te sacarán mejores notas y se emborracharán menos cuando sean mayores, el que mejor funciona en España es el permisivo. Y dicen, en cambio, en Estados Unidos, en Inglaterra, funciona mejor el autorizativo, que serían los padres que ponen límites estrictos, pero al mismo tiempo dan mucho amor y mucho cariño. Ujú. Y en cambio, en China parece que funciona mejor el autoritario, los castigos y tal. Y dicen, en el fondo lo que está ocurriendo es que funciona mejor en cada sociedad el sistema que más se parece a esa sociedad.
Lo que pasa Es, es que en es- nuestra sociedad ahora mismo yo no puedo decir que vayamos bien, porque los mm, profesores están agotados, la tasa de fracaso o escolar o de menor aprendizaje. pero bueno, que el caso es que ese permisividad, claro, en las primeras descripciones había 3 tipos. Luego saquearon el cuarto y bueno, creo que hay descripciones de 7, 8 estilos parentales, ya ni me los conozco. Pero claramente tuvieron que distinguir la permisividad de la negligencia, Ujú, que en realidad es todo lo contrario. Es decir, la permisividad serían padres que muestran mucho cariño a sus hijos, que les cogen en brazos, que les consuelan cuando lloran, que juegan con ellos, que les llevan al parque, pero que además son un poco laxos, es decir, puedes ver un poco más la tele, puedes comer otro caramelo, puedes no sé qué. ujú. Eso no da ningún problema. Y No. es totalmente distinto de la negligencia, que es todo lo contrario. Es, te compro la PlayStation para que te vayas a tu habitación y me dejes en paz que yo quiero ver la tele. Ujú, Entonces, claro, la gente dice: "Oh, es que está mal criando a su hijo". No, perdona. Uno está quitándose al niño de encima a base de comprarle muchos juguetes, muchos regalos o dejarle hacer lo que sea. Otro está dándole atención y cariño a su hijo y además, pues le compra muchos juguetes. Eso en sí Pero mismo no es malo. ese estilo de crianza es el más difícil. Porque yo veo muchos padres y muchas madres que parece que tienen ese estilo de crianza, pero Mm, llega un momento en que se desbordan y entonces pasan a ser muy, muy, muy autoritarios. mm. ¿Entiendes? Me dices los negligentes o los permisivos. Los permisivos, o sea, Mm, parece que son permisivos, es decir, que son personas como, pues eso, que están muy en sintonía con los niños, por así mm, decirlo, y que no dan mucha importancia, bueno, pues que pues si la casa está desordenada, mira, ¿no? Este tipo de crianza. mm, Pero realmente no son así, porque ellos han sido educados, o sea, de otra manera. Creo que es un estilo de crianza muy difícil de tener porque te tiene que salir de las tripas, tiene que estar muy en sintonía con cómo tú eres en la vida en general. sí, Y ahora mismo la gente no es así porque le importa muchísimo de cara a la opinión de los demás y de cara a su ego tener una casa estupenda, decir que no sé cuánto. Entonces, creo que ahora mismo es un estilo de crianza muy poco frecuente. Creo que ahora mismo al que tenemos o sea, está el negligente, que es abandonar a los niños, que yo creo que cada vez es más frecuente. mm, El de maltrato físico y psicológico, desgraciadamente, lo seguimos viendo. Y luego yo creo que tenemos que intentar crecer en ese estilo en donde la función materna y la función paterna está equilibrada y en mm. donde podemos ponernos límites, a la vez que lo vemos como un acto de amor y estamos muy pendientes de nuestros hijos y creamos una relación con ellos, Hmm. Lo ¿no? que pasa es que me da la impresión de que la conducta de los padres, como la conducta de los hijos, no se puede enseñar con una teoría, sino que surge de forma orgánica de Sí. las experiencias de la vida. Es que es eso. ¿Cómo pretendemos que unos padres cuyo hijo desde que es bebé está fuera de casa 6 horas al día y cuando ya es un poco mayor, ya 8 o 10 porque tiene extraescolares, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos, y que las pocas horas que le quedan para estar con su hijo los va a dedicar por influencia además de ciertos libros, de ciertos programas de televisión, los va a dedicar a ponerle en el silla de pensar, a reñirle y a no sé qué? Tienen tiempo de calidad, sí, tiempo de calidad, es el tiempo de gritar al niño antes de hacer la cena. También hay Y otra, luego queremos que en la adolescencia no tengan problemas. mm, también hay otra cosa que a mí me preocupa mucho y es estos niños, estos padres y estas madres que meten mucho a los niños en sus vidas. Mm, Yo he visto varios vídeos en internet mm, en donde una madre tiene una crisis de ansiedad y lo ves porque está grabándose, tiene una crisis de ansiedad delante de su hijo, por ejemplo, de 7 o de 8 años. mm, Entonces, es verdad que tenemos ahora la filosofía de que tenemos que normalizar determinadas cosas, de que tenemos que visibilizar determinadas cosas, de que no hace falta que nos mostremos a nuestros hijos como muy resistentes, como de hierro, pero a mí me parece que ese límite entre la edad adulta y el menor, entre quien cuida y es cuidado, es un límite muy no sé, complicado. es que eso que me cuentas me parece tan alucinante. Es Ujú. decir, hay gente que tiene una crisis de ansiedad de verdad y se pone a filmarse para poner en Sí, en pues tienen, Instagram. o sea, realmente no es una crisis de ansiedad porque eso no sabes cuándo te va a venir, Ah, pero sí que es un desbordamiento emocional, o sea, que se ponen como a llorar, es un desbordamiento bueno, emocional. pero no será un poco teatro para el vídeo. No, 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 Eh, o sea, un poco teatralizado está, pero yo la idea a la que quiero ir es que
Y cuando yo defiendo la importancia de los límites es porque me parece que también los límites protegen. Un límite que marca lo que tú decías, ¿no? Con lo de la confesión, que marca, los límites marcan, acotan las cosas. Mm, Entonces, protegen a la infancia. Y a mí me parece que los niños están muy metidos en la edad adulta. No sé si se metieron por la televisión, no sé si se metieron porque los padres no quieren crecer y hay una necesidad de ser un eterno adolescente. No sé lo que es, pero desde luego esa línea, ese límite que separaba y protegía a la infancia de la edad adulta en muchos temas y en muchas cosas se está desdibujando. Y entonces los niños están. No es que nosotros nos hayamos metido en la vida de los niños mm. y les comprendamos mejor, sino que hemos metido a los niños en nuestras vidas. Y un buen ejemplo que ponía era este. Y a mí me parece es otro estilo también de negligencia, o sea, de no respetar que los niños hay cosas que no tienen por qué estar presentes. Por ejemplo, yo tengo muchos padres que ven el telediario con sus hijos de 5 años y de 6 años. Y Mm, luego vienen y lo traen a la consulta porque el niño tiene miedo por la noche. mm, Y cuando empiezas a preguntar mm. cómo es el estilo de vida en esa casa, te das cuenta de que es que el niño está viendo el telediario, claro, ve aviones que se caen, bombas, muertos, ahora Mm, con la cantidad de imágenes que tenemos. Entonces, el defender la infancia está mm. también en respetar ese espacio. Tal vez. La verdad, para eso no tengo respuesta, porque Ujú. afortunadamente en mi casa no entró la tele hasta que yo tuve 7 años, y por lo tanto no sé qué hubiera pasado de haber entrado antes. Bueno, Porque esto, ahora cuando hablabas de esto de someter a los niños a que tengan que ver determinadas cosas, me ha venido a la mente, bueno, Bowlby muy claramente en su libro eh, dice que lo que mucha gente llama sobreprotección, en realidad todo es todo lo contrario. Porque claro, cuando dicen, es que no hay que sobreproteger al niño. A ver, ¿en qué quiere que le deje de proteger? ¿Le quito el cinturón de seguridad en el coche? ¿Le digo que ya no se lave los dientes? ¿Ya no le pongo las vacunas? ¿En qué quiere que le deje de proteger? Claro que tenemos que proteger a nuestros hijos. Pero decía, es que mucho de lo que la gente dice le está sobreprotegiendo, en realidad es inversión de los cuidados. eso Es es, decir, las madres que exigen que el niño les haga de madre. eso La, es. es decir, no llores porque si lloras mamá se pone muy Ahí triste. es, eso es lo que quería decir. Es decir, Ujú. que es al revés, que a ver, que somos los padres adultos con experiencia de la vida, con recursos, los que tenemos que intentar consolar a nuestros niños cuando lloran. No son ellos los que tienen la responsabilidad de no llorar para que no nos sintamos tristes. Ujú. Y bueno, yo decía que estaba esto en la base em, de muchos rechazos, fobias escolares. Es decir, Ujú. que son niños que se niegan a ir a la escuela porque no se atreven a dejar a sus A padres sus solos. padres. Sí, yo conozco niños así, Mm, efectivamente, que no saben lo que va a pasar, que incluso no dejan a la madre sola porque puede el padre agredirla de alguna manera, o porque tiene una depresión, o incluso al padre porque la madre ya no está. O sea, realizan una función completamente de adultos. claro, Y pero que es muy triste porque eso se corre el riesgo de que eso se incremente con el tiempo, porque eso suele ocurrir cuando los padres no tuvieron de niños los cuidados parentales que necesitan. ujú, Entonces, y bueno, por otro lado, es una queja que era frecuente, no sé, que decían muchas mujeres, es que los hombres de ahora, en vez de buscar una novia, buscan una madre. ujú, Bueno, es que es eso. Es que es eso. Es que si no has tenido la madre que te cogía en brazos, que te consolaba, que te contaba cuentos, que te escuchaba, que no sé qué, pues luego de adulto lo sigues buscando. y no Cuando lo tenía que haces ser al revés, ahora es consciente. cuando tú lo tendrías que dar. Claro, pero y no lo haces consciente, porque tú No, puedes decir, a ver, yo no he tenido el cariño que tal, pero ahora mi responsabilidad es cuidar a mis hijos, darles ese cariño, con lo cual yo tengo que hacer consciente mis carencias para poder criar desde mis carencias y hacer consciente qué estilo de crianza pero que tengo. quieras o no es algo muy difícil. Muy Es decir, no difícil, sé, sí. es muy difícil dar lo que no has recibido. Y esto es el motivo, por ejemplo, por el que cuando, cuando dices que no hay que pegar bofetones a los niños, no falla. Siempre sale alguien diciendo, pues mi padre me dio un bufetón y no me ha pasado nada y no tengo ningún trauma y no sé qué, no sé cuántos. Y yo les digo siempre, a ver, eso precisamente es la prueba de que no solo no hay que pegar a los niños, sino que no hace falta. Es decir, queremos con locura a nuestros padres hasta el punto de que aunque nos hayan pegado un bofetón los justificamos. Eso es. Entonces,
A ver, tu padre tenía un hijo que quería con locura y sin embargo vio necesario darle un bofetón. ¿Para qué? Si le quería igual. Es decir, ¿qué creyó tu padre que ganaba con ese bofetón? Ni siquiera consiguió que te enfadases con él. Ni siquiera eso consiguió. Ujú. Y bueno, como pediatra, bueno, a veces ves en urgencias los niños con huesos rotos, con quemaduras de cigarrillo. Sí. Recuerdo un niño no sé si tenía 8 o 9 años, con quemaduras en la piel de cigarrillo, que me dijo, es que me porto mal. No, no me dijo, es que mi padre es un cabrón. No, es que me porté mal. Pero Es yo decir, están también, convencidos de que los padres lo hacen bien. claro, pero yo también veo en urgencias niños o adolescentes que me dicen que lo hacen todo bien y que han venido porque han intentado quitarse la vida porque no entienden por qué no tienen un éxito con una determinada persona. Y su vida ya no tiene sentido, porque sus padres tampoco les han enseñado a ese punto intermedio, ¿no? En donde te enseño dónde están los límites entre tu mundo interno y la realidad, una realidad a la Mm, que hay que adaptarse, pero o sea, ni te hago pensar que el mundo real no existe, ni tampoco te hago que te sometas al mundo por miedo, ¿no? O sea, en ese punto sí, bueno, difícil. claro, es que ahí en esas edades pues ya interfieren mucho los vídeos del TikTok y no sé qué, no sé cuántos. A ver, es difícil luchar contra todo eso, Ujú, pero por otra parte me da la impresión de que incluso esas cosas no van a influir igual en el adolescente que ha tenido una buena relación con sus padres desde pequeñito, que en el adolescente que ha tenido problemas con sus padres desde pequeñito. ujú. Es decir, bueno, estos métodos de dejar llorar al niño por la noche para que se acostumbre a dormir solito, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, le estás diciendo a tu hijo de 2 años que si llora por la noche no vas a ir, y luego cuando tenga 13 pretendes que si tiene un problema te pregunte. Le has enseñado que no te tiene que llamar cuando tenga un problema. Bueno, intentando construir nuevas raíces, Mm, he profundizado un poco en las raíces. Vamos a brevemente a dar ideas, ¿no? Sobre cómo construir nuevas raíces. Hemos hablado de esos límites que no enseñamos de palabras, sino que son coherentes y que enseñamos con nuestros propios actos, ¿no? Con nuestro propio ejemplo. sí, sí, bueno, a ver, es que no me gusta la palabra porque para un adulto ni siquiera lo usamos. Ujú. Ahora también tenemos. Es decir, yo tampoco permito que mi mujer salte por la ventana o queme la casa, pero no se me ocurriría decir voy a ponerle límites a mi mujer. Es más, si lo dijeran dirían que soy un machista, ¿no? ¿Tú te imaginas que se vendiese un libro ¿Cómo poner límites a las esposas? ¿Te imaginas la que No, se pero hay armaría? límites, pero en Pues la sí que hay libros realidad, sobre cómo poner límites a los niños. pero la realidad es que los niños vienen al mundo a aprender muchas cosas y en ellas Mm, no los límites de los padres, pero sí que hay unos límites en la realidad. sí, pero bueno, ¿qué es eso? A ver, O sea, que mis padres no usaban la palabra límites y sin embargo lo no, no, hacían no, vale, perfectamente. Yo sí. no quemé nada, no maté a nadie. Bueno, Pero bueno, que los límites, lo que queremos decir es que el enseñar a nuestros hijos las herramientas para que sobrevivan a este mundo requiere mucho tiempo. requiere mucho tiempo, requiere ejemplo, requiere estar, enseñar con tus propias reacciones, es como los niños más aprenden, nuestros hijos más aprenden, Mm, que el decirles que no lo pueden todo, que no pueden volar, que no pueden... ya lo verán ellos. no es hacerles daño, sino es ayudarles a comprender una realidad que está y que si la manejamos muy bien, el mundo es un sitio estupendo en el que vivir, Mm, pero que si no nos adaptamos a la realidad, al final somos personas pues que no vamos a tener amigos, que nos van a dar de lado y eso produce un sentimiento de soledad y de infelicidad muy grande. O sea, mm, realmente necesitamos estar con los demás y para estar con los demás necesitamos una serie cerrar el de móvil. cerrar el móvil y comprender a los demás y saber que hay una serie de, como de normas sociales que nos permiten respetarnos y convivir, ¿no? Que necesitamos comprender nuestra historia, ¿no? De dónde, lo que decías tú, cómo nos han educado a nosotros y qué nos ha faltado a nosotros y que eso cómo modula, Mm, condiciona lo que podemos entender de nuestros hijos y también que hay una corriente, ¿no? Educativa que se nos vende muchas veces con una intención que nada tiene que ver con el bienestar de los niños o con nuestro bienestar, sino que tiene otros objetivos y que tenemos que plantearnos las cosas, que para eso tenemos la cabeza, ¿no? Para pensar. Yo diría que esa historia personal es particularmente útil en la adolescencia, Ujú, porque la gente parece tenerle como miedo
Y no es para tanto, los adolescentes son buenísimos. Sí. Entonces, a ver, es lógico que no sepas qué le pasa a un bebé. No hablan y no te acuerdas de cuando eras un bebé, Ujú. pero te tienes que acordar de tu adolescencia. Entonces, ¿cómo te puedes creer que tus hijos están intentando fastidiarte o manipularte, no sé qué? No, a ver, tú también diste una mala respuesta, tú también diste un portazo, tú también enviaste a sabe Dios dónde a tus padres. Recuerda que pensabas y que sentías, no estabas pensando, mira, hoy voy a fastidiarles. Te estabas sintiendo realmente mal. Sí. Es una Estabas etapa pensando, es que complicada. no me comprenden, es que no sé qué. Y estabas intentando crear tu propia identidad separada de tus padres, ¿no? Intentando tener tu propio criterio, Claro. tus propias ideas y demostrarlas, Para ¿no? lo cual también es importante, pues eso, que los padres tengan algunas normas que sí que son importantes, Ujú. para lo cual es necesario que no se hayan perdido toda la autoridad en dar normas tontas a los niños pequeños, no te sientes así, no te rasques la nariz, no sé qué. A ver, reserva tu autoridad para cuando Eso hay es. cosas importantes. Y que la Porque, autoridad es porque, parte de los cuidados, porque ¿no? como una de las cosas que necesitan los adolescentes es rebelarse contra los padres, en realidad es una mala jugada si no les damos nada contra lo que rebelarse. Qué bueno eso, así es. Así Entonces, es. claro, Y creo que la crisis adolescente que hay ahora mismo es que llegan a la adolescencia sin poder vivir la adolescencia porque como se les ha permitido todo tan laxo, ya están metidos en la vida de los adultos, hay esa confusión, no hay esas normas y son muy, muy centro de la casa desde la negligencia, desde el olvido de que tú en la habitación haces lo que quieres, cenas a la hora que quieras, haces un poco lo que quieres, pues no tienen esas normas contra las que rebelarse, no tienen esa capacidad de poder hacer claro. una identificación y Aquel orgullo construir. de he Eso podido hacer es, no sé qué, mis padres no se han enterado. Pero ahora efectivamente. es que si les da igual a mis padres. Y entonces están tristes, perdidos y con pocas ganas de vivir y con poca vitalidad, que Mm, nos preocupa muchísimo, desde luego. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por poner tu enorme granito de arena en que los padres y las madres, pedrusco. pedrusco, puedan pensar cosas distintas, entender la realidad que viven desde un punto de vista diferente, que les dé respuestas y que vayan comprendiendo que no está fuera lo que están buscando, sino que están dentro de ellos, ¿eh? Mm, O sea que muchísimas gracias por venir. Gracias. Un placer. Los límites existen, queramos aceptarlos o no, existen porque hay una realidad a la que tenemos que sobrevivir, en la que tenemos que adaptarnos y donde está una de las cosas más valiosas del ser humano, los demás. Necesitamos vincularnos, necesitamos adaptarnos y necesitamos respetarnos. Y una de las funciones más importantes que tenemos que hacer las madres y los padres es ayudar a nuestros hijos a conocer esos límites, a respetarlos, a aceptarlos con deportividad y creciendo en autonomía, en libertad, comprendiendo que ponerles límites es un acto de amor, es un acto de responsabilidad. Si nuestros hijos no entienden los límites, si no los aceptan, y estos vienen de cómo se los enseñamos porque compartimos con ellos nuestras vidas, van a estar solos, van a sufrir muchísimo más que con ese límite, que con esa norma, que con esa jerarquía en la que tenemos que basarnos para poder ayudarles a crecer. Les enseñamos muchísimas cosas para que puedan estar adaptados, para que no sean rechazados. No nos planteamos que no tenemos que enseñarles a que, por ejemplo, no se coman los mocos o no tiren al niño de delante porque quieren ser los primeros. Esos son límites, son maneras de comprender que no existimos solos, sino que existimos en una realidad común y que necesitamos vivir en esa realidad con los demás. Poner límites a nuestros hijos es ayudarles a construir unas raíces sólidas sobre las que construir su propia vida.